buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, importantísimas noticias en esta jornada. Empieza bien el mes de marzo, empieza muy bien el mes de marzo, a decir verdad. Hoy la Corte Penal Internacional rompe el celofán con una información oportuna, pertinente, importante, sobre todo para las víctimas, sobre todo para los familiares de las víctimas, sobre todo también para las organizaciones no gubernamentales cuyo trabajo tesonero, documentando la situación que se vive en el país, produce hoy un resultado. La Corte Penal Internacional dio hoy respuesta a una apelación presentada por el gobierno venezolano, por el gobierno que preside el señor Nicolás Maduro Moros. El gobierno había considerado que no había motivo suficiente, supuestamente, para que la Corte Penal Internacional investigara los presuntos delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en este país en años recientes. Sin embargo, la Corte decidió otra cosa. Decidió que en efecto hay mérito suficiente para iniciar una investigación en toda regla, o para proseguir, mejor dicho, la investigación que venía realizando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Este es un tema complejo, este es un tema complicado. Por eso siempre hemos buscado criterio experto, porque el objetivo de este programa no es hacer propaganda, sino dar información para que ustedes conformen su propio criterio sobre una temática ciertamente delicada. Por eso tenemos con nosotros una voz que nos ha orientado, que nos ha iluminado, que nos ha dado recursos para la comprensión de lo que pasa en esta materia jurídica. Es la voz del doctor Ali Daniels. Él es cofundador, codirector y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Y hemos solicitado que por favor nos indique sobre esto tres cosas. En primer lugar, ¿qué implicaciones tiene esta decisión de la Corte Penal Internacional? Hoy veíamos un titular del portal Monitoreamos que planteaba que ahora la Corte Penal Internacional podrá citar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro o incluso dictar órdenes de aprehensión. Que nos diga si eso en efecto forma parte de lo que ahora es posible. En segundo lugar, que nos vuelva a hablar de los tiempos. Siempre ha sido muy cauto en esta materia el doctor Ali Daniels. Y en tercer lugar, de qué manera esto pudiera incidir en breve plazo en lo que es la dinámica política, social, jurídica de nuestro país. Ali, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Chu. Bueno, en primer lugar yo quisiera empezar por destacar, antes de hablar de las implicaciones de un hecho que los venezolanos no estamos acostumbrados. Es decir, hoy se dijo que se iba a dictar una sentencia. La sentencia se leyó, la sentencia se publicó e incluso se hizo público un resumen en español de la decisión. Todo el mismo día. En Venezuela, lo digo, esto no es común y tú lo sabes y todos lo sabemos. En Venezuela se anuncia una decisión y lo que se publica una ficha con 3 líneas y después no se sabe qué dice la decisión. Y como ejemplo de eso, lo vemos en el caso de la sentencia de noviembre del año pasado que suspendió las primarias de la oposición, que al día de hoy nadie la ha leído porque no se ha hecho pública, sino que lo que tenemos es esa ficha. En el caso de la sentencia que confirmó la inhabilitación de María Corina Machado,
es exactamente igual. Lo que se sabe es una ficha y la sentencia nadie la ha leído. Entonces quiero que se vea la diferencia entre un tribunal que dice que va a dictar una sentencia, lo hace y publica una sentencia de 140 páginas y lo hace público el mismo día en que informa de la decisión. Mientras que en Venezuela lo que tenemos son fichas. Creo que eso es una prueba de la enorme diferencia que hay entre el Poder Judicial venezolano y la Corte Penal Internacional. Y por qué la Corte está conociendo de estos casos. Por otro lado, con respecto a las implicaciones, bueno, el hecho de que hoy la Sala de Apelaciones haya, además, una sentencia devastadora para los abogados del gobierno, porque de una manera motivada, argumentada, con unos razonamientos impecables, puede desecharlo los 6 argumentos que el gobierno interpuso y dejó en evidencia que efectivamente no hay ni la intención ni los medios para sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y en razón de eso está diciendo, bueno, como esto es así, debe proceder la investigación. Porque yo quisiera aclarar esto, Chugo, porque ya he visto algunos tweets de algunas personas afines al gobierno que dicen, no, se mandó mucha información, pero la Corte no la atendió. Una cosa es mandar información y otra cosa es mandar la información que se tenía que mandar, ¿no? El gobierno mandó miles de folios, pero se hubiese zafado de la competencia de la Corte con algo muy sencillo, lo digo para que nuestros escuchas lo entiendan. Si el gobierno no quería que la Corte Penal Internacional conociera el caso, lo único que tenía que hacer era mandar las sentencias condenatorias de los responsables de crímenes de lesa humanidad y las cadenas de mando involucradas. Pero como no se puede mandar lo que no se tiene, por eso es que la Corte está diciendo lo que ha dicho el día de hoy, es que a partir de ahora el fiscal, efectivamente, como comentaste, puede hacer lo que él dice, pero antes de eso, lo primero que debe hacer el fiscal, antes de cualquier cosa, y es lo que puede hacer a partir de hoy, es presentar un caso. ¿Qué significa presentar un caso? Un caso significa decir, vamos a investigar este caso donde hubo estas víctimas, tiene que señalar cuáles son las víctimas y tiene que señalar a los presuntos perpetradores de esos hechos. Es decir, ya iríamos a una situación de un hecho concreto, de un caso concreto donde el fiscal presente. Y luego de presentado el caso, va a lo que tú señalaste, es decir, que hay que citar personas para que hagan testimonio, presenten su testimonio o con sus pruebas, y por supuesto tienen que citar tanto a las víctimas como a los perpetradores para que se hagan presentes en el caso. Entonces, como ves, a partir de ahora la situación ya no es si en Venezuela se juzgan o no a los responsables de crímenes de lesa humanidad, sino esperar a ver cuándo el fiscal va a presentar esto, que debo agregar, y aquí tengo que ser muy responsable, el fiscal no tiene un lapso. Esto puede tardar un año, como puede tardar 2, como puede tardar meses, no lo sabemos, porque depende de cómo el fiscal evalúe cuáles son los casos que tienen más investigados, más desarrollados, para presentarlos y tener alguna expectativa de que efectivamente se consigan condenas. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, cofundador, codirector y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, que nos está explicando las diferentes dimensiones, los diferentes matices de la situación jurídica y política a partir de la decisión anunciada hoy, de la sentencia, mejor dicho, anunciada hoy por la Corte Penal Internacional, para dar libre curso a la investigación que ese alto tribunal, que esa alta instancia de la justicia internacional va a seguir realizando sobre los presuntos delitos de lesa humanidad perpetrados en territorio venezolano. Sé que es un poco volver al principio, Ali, pero por favor comparte con nuestra audiencia qué es un delito de lesa humanidad y por qué ese tipo de delitos tiene como perpetrador básicamente a los representantes del Estado. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un atropello atroz perpetrado por un particular y un delito de lesa humanidad perpetrado por un representante del Estado? ¿Y por qué es esa precisamente la materia a la cual se está abocando la Corte Penal Internacional? Esto es muy importante porque entiendo que puede haber mucha confusión, pero al final la explicación es bastante sencilla.
Es decir, pongamos el caso del asesinato. El asesinato está tanto en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad, como en el Código Penal como un crimen ordinario. ¿Cuál es la diferencia y qué hace un asesinato que se convierta de un crimen ordinario a un crimen de lesa humanidad? La diferencia es que si ese crimen, ese asesinato, se comete de manera sistemática o generalizada, que eso puede ser una cosa o la otra, si es sistemático es algo que se hace dentro de un plan, dentro de una previsión para que ocurra. En el cambio, si es generalizado, es algo que se hace quizás de manera caótica, pero que involucra a muchos sujetos, aunque no sea planificado. Entonces, si ese asesinato se hace de manera sistemática o generalizada, a partir de ese momento pasa a ser un crimen de lesa humanidad. Entonces, en este sentido, es importante destacarlo porque de lo que se está tratando en la Corte no es de un hecho individual, no es de una actuación que hizo un soldado, que hizo un sargento, no. Se está hablando de situaciones que se hicieron de manera sistemática y generalizada, y por eso es que la Corte es competente, porque la Corte no juzga delitos individuales, la Corte juzga delitos que se cometen de una manera sistemática y generalizada, como es el caso de los crímenes de lesa humanidad. Repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, que estamos conversando con el doctor Ali Daniels, codirector, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, quien nos está explicando, repito, las diversas dimensiones y matices de la sentencia anunciada hoy por la Corte Penal Internacional para dar libre curso a la investigación que la Fiscalía de ese alto tribunal está realizando sobre presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en nuestro país en los años recientes, el año 2014 para acá, entiendo. Ali, debo recordarle a nuestra audiencia, y ojalá me ayudaras en eso, que la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público venezolano, en efecto envió una gran cantidad de folios, ¿no? Prácticamente una inmensa cantidad de papel, y algunos pensaron, quizá con alguna razón, que se trataba simplemente de una maniobra de carácter distractor o dilatorio, ¿no? Pero esa información enviada por el Estado, por el Ministerio Público a la Corte Penal Internacional no mostraba precisamente eso que nos estás refiriendo. En primer lugar, no presentaba, cuando por casualidad lo hacía, las atrocidades cometidas como hechos aislados, y no permitía la identificación, o no promovía la identificación de patrones. Y entiendo que con el concurso de otra información documentada por organizaciones no gubernamentales, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegó a la determinación de que en algunos de estos casos se podía identificar un patrón. Entonces, que nos hables de eso. Y el segundo elemento tiene que ver con la identificación en secuencia de los perpetradores. Me explico. Como tú bien dices, no se trata de exabruptos aislados perpetrados por particulares, por casos individuales, sino que requiere una investigación de esta naturaleza, la ubicación de la cadena de mando identificable en cada caso. Háblanos de esos dos elementos, el patrón y la cadena de mando, como elementos importantes en una investigación de esta naturaleza, para entender por qué la Corte decide de la manera como finalmente sentenció. Sí, bueno, la documentación es muy importante porque, de hecho, en declaraciones que hemos escuchado hoy por parte de voceros gubernamentales, se decía que la Corte, primero, que estaba politizada, pero nunca entendemos por qué está politizada cuando la Corte lo que se ha limitado es hablar de crímenes de lesa humanidad y jamás ha hecho ninguna alusión política. De modo que no entendemos cómo es que se dice que la Corte está politizada cuando nunca ha hecho alusión a ningún elemento de tipo político partidista, mucho menos. Por otro lado, se dice que esos miles de folios que se mandaron, como no se tomaron en cuenta porque no se enviaron en el idioma de la Corte, los idiomas de trabajo de la Corte son el inglés y el francés, y el gobierno venezolano mandó esos miles de folios en español para que la Fiscalía los tradujera.
y de esta manera el trabajo de la fiscalía se retrasara porque tenía que, imagínate, traducir miles de folios. Entonces, en la decisión de hoy se dijo, se confirmó que no, que era obligación del Estado enviar la documentación que considerara pertinente en el idioma de la Corte y que eso estaba en el estatuto y que era obligación del Estado y no de la Fiscalía traducirlo. Con lo cual esa estrategia se cayó. Pero además hay un elemento ahí, es que además la Fiscalía dijo, pero es que incluso aunque yo hubiese traducido esos documentos, la mayoría no tenía ninguna vinculación con los hechos, sino que la mayoría eran esquemas, manuales, temas de tipo procesal que no investigaban los casos y no daban luces sobre la orientación de los mismos. Pero sí se señaló que había algunos otros documentos, como unos famosos 64 expedientes que el gobierno venezolano sí envió traducidos, donde se podía ver que había delitos que se estaban cometiendo de una manera generalizada, que había patrones que se repetían de detenciones arbitrarias, de malos tratos, de abuso sexual, etcétera. Entonces, a partir de ahí, la Fiscalía dice, bueno, con esa información que el mismo gobierno nos dio, podemos determinar que efectivamente no solamente existen patrones de delitos, sino que además existe un patrón de no investigar. Existen patrones donde se muestra, por ejemplo, que en 2/3 partes de los casos que supuestamente se están investigando no pasan de la fase inicial, a pesar de haber pasado en algunos casos hasta 10 años. Te digo porque para comentar lo que dijiste sobre el 2014, efectivamente se amplió, en principio se habló del 2017, pero el fiscal amplió el marco de la investigación a los hechos del 2014 en adelante, con lo cual tenemos ya una situación donde hay 10 años y sin embargo no hay sancionados por estos hechos. Entonces, a partir de ahí, este tema del patrón quedó evidenciado en la propia documentación que el gobierno mandó. Y por otro lado, cuando hablas de las cadenas de mando, esto es importante porque vamos a suponer que en un país hay centros de tortura. Vamos a suponer eso, una hipótesis. Obviamente, montar un centro de tortura tiene muchas implicaciones. Es decir, hay que tener un local, hay que pagar servicios, hay que tener personal dedicado a ello, etcétera. Ese tipo de cosas no lo decide un sargento, no lo decide un soldado. Eso lo deciden las más altas autoridades del Estado. Entonces, cuando además se dice no hay uno, sino que hay varios centros de tortura en ese país, pues evidentemente uno dice, entonces aquí esto es una política de Estado. Entonces, por eso es tan importante que cuando ya uno dice hay crímenes de lesa humanidad, entonces ya uno no puede bajar la mirada a los meros perpetradores, a los que cometen materialmente los hechos, sino que hay que ir más arriba y decir, es que esta gente lo que está es cumpliendo órdenes. Entonces, ahorita en la investigación lo que tiene que determinar la Fiscalía es quién da esas órdenes. A la Fiscalía los perpetradores le dan una importancia secundaria, porque en realidad lo importante en este tipo de casos es ir contra los que establecen que esas políticas existan y se hagan realidad y terminen siendo crímenes de lesa humanidad. Repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos conversando con el doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es cofundador, codirector y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, y es una voz que nos ha orientado en diversos momentos sobre los matices y dimensiones de naturaleza jurídica en procesos que nos afectan como sociedad, que nos afectan como ciudadanos. Hoy ocurrió una situación destacadísima en ese sentido. Hoy la Corte Penal Internacional emitió sentencia dándole luz verde, vía libre, a la investigación que viene realizando la Fiscalía de ese alto tribunal internacional sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el año 2014 hasta el presente. Ali, finalmente, y agradeciendo tu paciencia y sobre todo tu talante pedagógico, pues la manera transparente como nos hablas de estos temas que suelen ser, por cierto, más bien complicados. Fíjate, una preocupación ya desde la perspectiva ciudadana. El gobierno del presidente Chávez sacó a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. El gobierno del presidente Maduro acaba de expulsar a los integrantes de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de su sede en Caracas, de la oficina en Caracas.
ahora tenemos esta situación con la Corte Penal Internacional y la reacción del gobierno es emitir un comunicado suscrito por el canciller, por Iván Gil, descalificando la sentencia. Y bueno, ya se produjo una declaración de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien indicó que la decisión de la Corte Penal Internacional forma parte supuestamente de una agresión contra Venezuela. ¿Qué puede ser desde tu perspectiva, desde tu doble visión, desde tu doble condición de experto jurídico y de activista ciudadano, cuál puede ser el camino para la ciudadanía en procura de justicia, en procura de verdad, en procura de reparación, sobre todo para la memoria de las víctimas y para sus familiares? ¿Cuál es el camino a seguir y cuál es el panorama que nos espera? Chugo, y esto hay que hacérselo ver a la gente y decirlo cuantas veces sea necesario. Entender que la justicia es un concepto muy amplio y que la justicia, aunque efectivamente involucra la sanción a los responsables, no se limita a eso. Porque recordemos que no hay necesidad de justicia cuando se niegan los hechos. Es decir, cuando dicen que algo no ocurrió, la primera lucha es demostrar que eso ocurrió. Y la historia está llena de grandes crímenes que al día de hoy se siguen negando. Existen, por ejemplo, al día de hoy, tristemente, negacionistas del holocausto judío, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí hay otros muchos crímenes que se dice que no existieron. El primer genocidio del siglo XX que ocurrió en Turquía, el gobierno turco al día de hoy lo niega. Entonces, tenemos que entender que lo primero es establecer la memoria, establecer que los hechos efectivamente ocurrieron y decirle a las víctimas: te creemos, les creemos, es verdad lo que están diciendo. Eso es la primera labor y por eso estas sentencias son importantes y por eso decimos que es un acto de justicia, porque les está dando la razón a las víctimas cuando dijeron: en Venezuela no se nos escucha, en Venezuela no se investiga, en Venezuela no se sanciona a los responsables, en Venezuela el Poder Judicial no hace su trabajo. Entonces, por eso es un acto de justicia, porque le está dando la razón a las víctimas, diciéndole, primero, esos hechos se ocurrieron y en segundo lugar, no han sido sancionados. Entonces, por eso quisiera decir que hoy para las víctimas es un día de celebración y de júbilo después de tantos años de lucha y después de tantos años de espera. Por otro lado, quisiera también decir que efectivamente se ha estado diciendo que la sentencia no carece de algunos elementos como el de que no se escuchó al gobierno. Si lo recuerdas, Chugo, y además se dice que el gobierno venezolano está en indefensión ante la Corte Penal Internacional. Te recuerdo que en noviembre, Chugo, hubo 2 días donde yo tuve que madrugar junto con otros defensores para escuchar durante horas a los abogados del gobierno defendiendo. Correcto. Ojalá, Chugo, las víctimas en Venezuela tuvieran 2 días para defenderse y ser escuchadas durante horas. Y a pesar de eso se dice lo que se dice. Entonces, en este sentido, que yo quisiera destacar además que se trata de un tribunal imparcial e independiente y que hoy ese tribunal imparcial e independiente dictó una sentencia que nos enteramos hoy y que los que estamos vinculados a este tema, nosotros todos decíamos, bueno, ojalá la sentencia salga favorable, pero no lo podíamos adelantar porque justamente como un tribunal imparcial e independiente no sabíamos que iba a decidir hasta el día de hoy. Y eso es otra enorme diferencia con el Poder Judicial. Entonces, como comprenderás, todas estas cosas suman y nos hacen decirle a las víctimas, vamos por un buen camino, la carreta enorme y pesada de la Corte Penal Internacional se mueve muy lento, pero no ha dejado de moverse y lo está haciendo en la dirección correcta. Ali, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado tantos y tan buenos elementos para que cada uno de nuestros oyentes conforme su propio criterio en relación a lo que es este hecho realmente trascendental, la sentencia de la Corte Penal Internacional ordenando la prosecución de la investigación de la Fiscalía de ese alto tribunal sobre los presuntos delitos de lesa humanidad perpetrados en Venezuela desde el año 2014 hasta la fecha. Un gran abrazo, Ali, buenas noches. Buenas noches, Chugo, saludos. Era el doctor Ali Daniels, codirector, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Yo quiero ser muy preciso
en este momento y en este comentario final, yo quiero emitir una palabra de respeto, una palabra de solidaridad a las víctimas, tanto a los que sobrevivieron los abusos presuntamente cometidos, como a la memoria de quienes lamentablemente perdieron la vida. En primer lugar, esa palabra, repito, de respeto. A todas las víctimas, por cierto, a todas. Que no hay víctimas de primera y de segunda, a todas las víctimas. En segundo lugar, mi palabra de solidaridad y reconocimiento a los familiares. Los familiares fueron objeto, como lo escuchamos acá en este programa, cuando hablamos con los padres del joven Pernalete, joven asesinado. Los familiares han sido objeto de 1001 presiones y amedrentamiento, y sobre todo de una continuada agresión para desmoralizarlos, para que piensen que nada va a cambiar, que su dolor no tiene sentido, que su queja nunca va a ser escuchada, que su protesta siempre va a ser desatendida. Esa agresión, ese intento de quebrar el espíritu de los familiares, hoy se ve rechazada, ¿no?, por esta sentencia de la Corte Penal Internacional, que es la mejor demostración de que, en efecto, el trabajo tesonero, la lucha empeñada de estos familiares, claro que consiguió oídos y corazones receptivos. Finalmente, mi palabra de reconocimiento también a las organizaciones no gubernamentales y sobre todo a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Yo cuando veo hoy, cuando constatamos hoy como una defensora de derechos humanos como Rosa San Miguel está presa, injustamente presa, cuando vemos como organizaciones como Provea, por ejemplo, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, es sistemáticamente atacada desde el poder. Bueno, y tantas otras organizaciones, COFAVIC, Civilis, tantas otras, Defiende Venezuela, tantas otras son continuamente agredidas. Bueno, por supuesto que lo rechazamos, por supuesto que lo repudiamos, pero al ver cosas como esta, lo entendemos, porque ciertamente el poder identifica en estas organizaciones ciudadanas la valentía, la persistencia, el criterio, la responsabilidad necesaria para hacer lo que han hecho, ¿no? Documentar en forma precisa todo lo que ha ocurrido y denunciarlo ante los organismos internacionales. Hay una puerta abierta a la justicia, ¿no? Hay venezolanos que no encontraron respuesta en las instancias nacionales y hoy encuentran esa respuesta en la Corte Penal Internacional. Que siga la búsqueda de la justicia, que jamás se confunda con la búsqueda de venganza, y que sigamos todos avanzando hacia un país de iguales, un país de hermanos. Cuando son las 8:31 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con un tema muy complejo. Como ustedes saben, un militar venezolano, un teniente venezolano de nombre Ronald Ojeda, fue secuestrado el pasado 21 de febrero en Chile. Él ojalá que esté vivo, residente de Chile, refugiado en Chile, expreso político. Bueno, fue secuestrado por unos sujetos que se disfrazaron de policías chilenos y que, según testigos, tenían acento caribeño o venezolano. Una cosa muy, muy delicada. Hoy ese tema volvió a la palestra porque presuntamente en un sector de Santiago de Chile, en la colonia Maipú, fue encontrado un cadáver
y algunos presumieron que podía tratarse de este compatriota nuestro. Además, al parecer hay un detenido, al fin un detenido vinculado con esta situación políticamente explosiva y humanitariamente deplorable, el secuestro de este militar venezolano. Al retorno de la pausa vamos a estar hablando con Braulio Jatar Alonso. Braulio Jatar Alonso es un abogado y periodista venezolano, expreso político y residenciado en Chile precisamente. Así que vamos al corte y ya regresamos. Son las 8:34. Publicidad. Atención, mucha atención. Esto para exclusiva en la Roosevelt, 30 elevado a 15 de 2, frente a Factory. Se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 730819 y aprovecha esa locura que tiene para ti. Óptica Martínez y Molina. Aprovecha que por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Frente al mar, tiendas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el mismo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Comparte Semana Santa con tu familia. Conoce nuestras ofertas por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3992. Síguenos en la cuenta @Posada Mansión Georgette. Hola Braulio, ¿me escuchas bien? Perfecto, Chugo. Un abrazo grande para ti. Igualmente, hermano, de verdad me encanta escuchar tu voz, bueno, leerte como siempre, como te sigo, y bueno, en un minuto estamos al aire, ¿oíste? Perfecto, Chugo. Pendiente de ti. Abrazo. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión, tal y como habíamos ofrecido al final del segmento anterior. En esta parte del programa vamos a hablar de un caso que tiene conmovido y ciertamente preocupado a toda la comunidad venezolana, a quienes estamos dentro del país. Bueno, nos tiene conmovidos porque se trata de una agresión brutal contra un connacional. El teniente Ronald Ojeda, militar venezolano, expreso político, residente en Chile, ¿no? Refugiado en ese país, bueno, fue objeto el pasado 21 de febrero de un secuestro muy extraño, porque fue perpetrado por unos sujetos, según testigos, sujetos que tenían un acento caribeño, no chileno, y estos sujetos disfrazados de policías chilenos, bueno, se los llevaron por la fuerza, armados.
Esto ocurrió el 21 de febrero y, repito, acá en Venezuela ha generado preocupación y solidaridad. Y a nuestra comunidad de venezolanos en el exterior, a la diáspora venezolana, bueno, ha generado, además de solidaridad, bueno, justificado temor, porque existen, no, por lo menos en el caso concreto de Chile, existe un grupo de sujetos que fue capaz, un comando que fue capaz de perpetrar esta agresión. En una reciente declaración dada a alguno de los diarios más importantes de Chile, el diario El Mercurio, el abogado y periodista venezolano Braulio Jatar Alonso advertía que no se sabe si ese comando sigue activo, si tiene otros blancos en Chile o en otra parte de América Latina o del mundo. Es una situación realmente preocupante y grave. Esto salta nuevamente a la palestra porque el día de hoy se conoció de un conjunto de situaciones en un lugar llamado la Colonia Maipú, donde aparentemente se había realizado un procedimiento, un allanamiento, se habría detenido por fin a una persona vinculada con este secuestro y al parecer habría aparecido un cadáver. Ojalá que no sea exactamente el caso de nuestro compatriota secuestrado. Tenemos en línea precisamente a Braulio Jatar. Tenemos en línea a este compatriota nuestro, repito, abogado, periodista, él es editor del sitio web Reporte Confidencial, él fue preso político también, tuvo la durísima experiencia de ser preso político acá en nuestro país y está residenciado en Chile. Braulio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, comparte con la audiencia de Venezuela las últimas, las más recientes informaciones que tengas sobre este caso realmente preocupante. Te leí un tuit de hace aproximadamente 60 minutos dando nueva información sobre el tema. Te escuchamos. Gracias, Chugo, por la oportunidad de, a través tuyo, comunicarme con mucha gente querida en Venezuela. Mira, sí, como alrededor de las 2 de la tarde, un canal, que es el Canal 13, informaba de que se habían encontrado restos humanos tapados con concreto, que realmente terminaron siendo extraídos del lugar cerca de las 18 horas de Chile. Y es en ese momento en que Fiscalía, el Ministerio Público, reporta que efectivamente está en posesión de un cadáver. Porque al principio, aquí hay un fiscal, vamos a decir, especial, encargado de la investigación, había dicho que no se podía confirmar que se hubiera encontrado un cadáver en este allanamiento, que fue específicamente, como tú bien lo señalabas, en un campamento en Maipú, camino a Melpilla. Esto es en el área metropolitana, este es el Gran Santiago, vamos a decirle así a los oyentes. Finalmente el Ministerio Público, que es lo que tú estás leyendo, ya oficialmente, eso lo extraigo de la cuenta del Ministerio Público, porque se creó mucha confusión, porque se decía, no, el Ministerio Público desmintió eso. Realmente el Ministerio Público no lo desmintió, el Ministerio Público terminó confirmando lo que el Canal 13 había dicho, ¿no? Ahora, ¿es ese el cuerpo del teniente Ojeda? Nadie lo sabe. La persona que está detenida, como bien tú señalabas, Chu, ¿está directamente vinculado con el secuestro? Tampoco, porque puede ser una persona que estaba, tú sabes cómo son muchas veces todos operativos, tú eres una persona muy versada, llegas a un sitio, está una persona en el sitio y lo detienen. Eso es sencillo, pues. Entonces tampoco se sabe. Entonces los restos no están identificados, la persona detenida dicen que es un menor de edad venezolano de unos 17 años, pero tampoco ciertamente se hace el vínculo directo entre el secuestro y este sospechoso. O sea, el vínculo puede ser entre él y el sitio del hallazgo de este cuerpo, ¿no? Y tampoco se conoce el origen y la data de los restos, a los fines de establecer si cae dentro del espacio de tiempo luego del secuestro del teniente Ojeda. Y el equipo de crimen organizado, que se conoce bajo las siglas de ECOH,
de la Fiscalía Metropolitana, como te dije, pues terminó confirmando junto con la Policía de Investigación, que aquí tiene la abreviatura PDI, que efectivamente ya están en posesión de este cable que fue extraído. Estaba simplemente, de acuerdo al reporte inicial, enterrado en cemento. Eso es de lo que te puedo informar a esta hora. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con el periodista y abogado venezolano Braulio Jatar Alonso. Él reside en Chile, él fue preso político acá en nuestro país. Él continúa con su trabajo comunicacional, es editor jefe del portal del sitio web Reporte Confidencial y nos está dando la información más reciente sobre los eventos ocurridos en el día de hoy en Chile, vinculados aparentemente con el secuestro del joven militar venezolano, el teniente Ronald Ojeda. Braulio, por favor, acláranos algo. Hemos leído en algunos medios chilenos que en esta zona de Maipú hay lo que llaman tomas, y que esas tomas hay presencia importante de elementos venezolanos. ¿A qué se refiere esas afirmaciones en los medios chilenos? Si nos pudieras explicar. Fíjate, Chugo, tú sabes que este éxodo masivo venezolano va acompañado, tú lo sabes perfectamente y quienes nos oyen también, con mucho crimen organizado, porque son largos trayectos de gente con muy pocos recursos. Esto es una denuncia que ha hecho Amnistía Internacional y yo le hice una petición a la moneda en sentido de darle la condición de doble afectación a los migrantes venezolanos. Desgraciadamente, el Estado chileno no ha colaborado con la forma que ha colaborado. Yo se los he dicho en Brasil, que hay un programa que se llama Acogida, que ha sido muy exitoso, de integración de la inmigración venezolana al mercado laboral, a la educación, a la salud. Realmente tengo que decirlo con toda responsabilidad, Chivo, porque se lo he dicho inclusive por escrito al propio presidente Boric en carta que entregaba en la moneda, de que la situación de los inmigrantes venezolanos en Chile es una situación en comparación con otros países en cuanto a asistencia y a regularización precaria. Dicho esto, como los tienes en condiciones precarias, están muy, te diría, de fácil acceso a crimen organizado. Crimen organizado que los traslada, crimen organizado que luego les cobra los traslados y crimen organizado que se instala junto con ellos en los países de acogida. Bajo esa realidad, que no tiene ningún tipo de cuestionamiento, es una realidad, existen pues espacios en donde conviven esa inmigración con el crimen organizado. Y entonces terminan convirtiéndose en vamos a decir, un binomio indeseado, en donde unos y otros terminan colaborando. Bien porque te traje hasta aquí y no me pagaste la cuenta, bien porque te tuve que prestar dinero en el trayecto, o bien porque te estoy prestando dinero ahorita. Esa es una situación real, que no se ha atacado de una manera responsable, y ese es mi reclamo al Estado. Dicho esto, se han conseguido una actividad muy fuerte de lo que ya tú conoces y conocen todos tus oyentes, el tren de Aragua. Estoy hablando específicamente de Chile, aunque sabemos que ya lo reproducen hacia Estados Unidos y pasa por Perú y etcétera, pero vamos a hablar de Chile. Y en estos casos ya se ha conseguido, vamos a decir, estas especies como de casas que sirven tanto para tortura por parte de miembros del crimen organizado como de escondite. Lo usan para doble propósito. Yo supongo, esta es una especulación mía, Chugo, que la Policía de Investigaciones, como ellos siempre han estado expectantes, persiguiendo esta forma criminal de organización y de combinación de inmigración irregular y crimen, yo supongo que ellos están siguiendo una pista a esta asociación, por lo que ese cuerpo que está allí bien pudiera ser de Ojeda o bien pudiera ser de alguna persona que no pagó su deuda, que lo extorsionaron, que torturaron de tal manera que terminó falleciendo. No sería la primera vez, esto es lo que te quiero señalar, pues el hecho de que consiga un lugar de esto con un cadáver tapiado no necesariamente es
algo absolutamente impensable. Ha pasado, se han hecho allanamientos ya y se han conseguido este tipo de situaciones en Chile. Cosa extremadamente lamentable porque afecta pues a compatriotas que están en esa situación de indefensión, y el crimen organizado termina siendo de la experiencia de la migración un auténtico infierno. Comprendemos bien lo que nos estás explicando. Ahora bien, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos hablando con el abogado y periodista venezolano Braulio Jatar Alonso, editor jefe del sitio web Reporte Confidencial, persona que nos está informando sobre los más recientes eventos vinculados probablemente con el secuestro del joven militar venezolano, el teniente Ronald Ojeda, hecho ocurrido el pasado 21 de febrero en Santiago de Chile. Braulio, vimos en tu cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, que el Partido Comunista Chileno hoy al parecer rompió quórum en una sesión parlamentaria donde se iba a discutir justamente este tema, donde se iba a discutir precisamente el tema del secuestro de del teniente Ronald Ojeda. Te pregunto, ¿hasta qué punto el largo brazo de la polarización política o de la politización de la justicia más bien puede llegar hasta Chile? ¿De qué manera está siendo procesado esto esta situación anómala, terrible en ese país? Hay los grados de contaminación política que suelen experimentarse en otras latitudes, por ejemplo, en nuestro país. Te escuchamos. Sí, fíjate, Chugo, quiero hacer una observación con respecto a lo que estaba diciendo. Yo no estoy diciendo que el secuestro de Ojeda esté relacionado con el crimen organizado. Okay. Yo lo que estoy diciendo es que el hallazgo de este tipo, vamos a decir, de casa de resguardo, con un cadáver tapiado, no necesariamente el resultado tiene que ser que esté allí tapiado el teniente Ojeda, es lo que quiero decir. Ya claro, el secuestro en mi mente, o sea, había tres hipótesis. Te voy a contestar, pero creo que la respuesta va a ser válida para complementar lo que me estás preguntando. Aquí siempre ha habido tres hipótesis. Autosecuestro, que a mí me pareció siempre descabellado. Secuestro, vamos a decir, convencional o de crimen común. A estas alturas no sé quién puede pensar eso. Y tercero, un secuestro político. Por las características de cómo lo revelaron los videos de las cámaras privadas del edificio donde estaba el teniente Ojeda. El apertrechamiento, la utilización de botas exactamente iguales a las que usa la policía de investigación. 3 vehículos idénticos a los que usa la policía de investigación. Cascos balísticos igual que los que usa la policía de investigación. Uno de esos tambores para derribar puertas como los que usa la policía de investigación. El crimen común, tú lo sabes, tú lo conoces, tú conoces a Venezuela adentro, y conocemos las distintas formas y facetas de nuestra sociedad. No tiene esos grados de sofisticación para cometer un crimen. No le hace falta tanto para cometer un crimen. Dicho esto, ¿qué es lo que está pasando? Y con esto paso a responderte tu pregunta. Que como la sociedad chilena está convenciéndose o autoconvenciéndose de que no fue un autosecuestro, de que no fue de crimen, vamos a decir, común, y que fue un crimen político, lógicamente el tema se convierte ahora en un tema político. Y como se convierte en un tema político, aquí se identifica muy claramente, porque además son los únicos defensores del gobierno de Maduro o del régimen de Maduro en Chile, es el Partido Comunista. De hecho, yo he hecho observaciones al Partido Comunista de Chile de que no ha tenido solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela, que como bien sabemos pasó también por un proceso de judicialización, igual que el Partido Justicia, el Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, etcétera. Aquí no ha habido solidaridad del Partido Comunista de Chile con el Partido Comunista de Venezuela. Entonces, eso te hace ver a ti que el Partido Comunista de Chile
es un partido que responde fundamentalmente a una línea que no es ni siquiera la línea de partidos, es una línea política que pasa directamente y llega directamente a Miraflores. Braulio, finalmente, bueno, y agradeciendo inmensamente el que nos hayas regalado todos estos minutos y nos hayas dado información tan directa y tan relevante sobre el tema. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los pasos siguientes de las distintas instancias jurisdiccionales que en Chile están abordando este tema, tanto la Policía de Investigación como las instancias jurídicas? ¿Cuál es tu expectativa? Tú que eres además un conocedor profundo de lo que está ocurriendo en ese hermano país sureño. ¿Es posible pensar en la expectativa de justicia, de clarificación de todo esto, o como ocurre en otras latitudes, y repito, en estas latitudes caribeñas, al final una versión se solapa a la otra y un escándalo tapa al otro y termina nunca sabiéndose nada? ¿Qué puede ocurrir con el caso del teniente Ronald Ojeda? Mira, el gobierno tan pronto, que creo que es lo que pasó a casi todos los que estuvimos a la vista el video de las cámaras de seguridad del edificio. El gobierno, yo creo que temprano llegó a la conclusión de que esto podía ser producto de una acción política. De hecho, el subsecretario González, que estuvo en Venezuela firmando un convenio de intercambio de inteligencia, al cual yo me opuse públicamente en Chile, él inmediatamente en la primera declaración que da es que ha entrado en contacto con Interpol para el cierre de fronteras, con la Armada para la vigilancia de lo que es pues, las áreas marítimas. O sea, ellos entendieron rápidamente de que esto no era un delito común, porque tomaron unas previsiones de extracción. Dicho eso, la próxima decisión que tomaron es pasar todo el proceso investigativo, no pasarlo porque le corresponde al Ministerio Público, pero vamos a decir, abstenerse de intervenir de cualquier manera en el proceso de investigación y dejar eso en manos exclusivas del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones, que es la que está produciendo los allanamientos que tú estás reportando hoy. Y eso lo tienen en lo que ellos llaman la carpeta reservada, lo que nosotros llamamos secretos sumariales. Las instituciones aquí, el Ministerio Público y la Policía, gozan de mucha credibilidad. En las encuestas aparecen siempre con porcentajes altos y eso nos da a nosotros algún tipo de garantía de lo que resulte de esa investigación finalmente es lo que la opinión pública va a conocer. Braulio, queremos agradecerte, repito, enormemente este contacto. Nos estás dando información de altísima calidad y muy fresca sobre todo esto que está ocurriendo, que, repito, es un tema delicado, genera solidaridad para quienes estamos dentro del país y a los compatriotas nuestros que están en la diáspora, además de solidaridad, genera justificada inquietud. Tú declaraste en el Mercurio que no hay evidencia de que el comando perpetrador de este secuestro esté desmantelado o a la desbandada. ¿Hay algún tipo de previsión, si es posible hablar de eso, dentro de la comunidad venezolana? ¿Se han establecido algún tipo de protocolos de seguridad o de denuncia sobre esta situación? Porque ciertamente es preocupante. Bueno, la información que yo tengo y que yo creo que se conoce, porque es pública, es que militares que estaban con asilo político, que esto es importante, Chugo, ¿no? Estamos hablando de que secuestraron a una persona con asilo político. La institución del asilo político es una institución sagrada en el derecho internacional. Esto no es que secuestraron a un exmilitar venezolano, no, esto es que secuestran a una persona que tiene una inmunidad que surge de la institución internacional del asilo político. Entonces, los que están en igual condición que él, entiendo que están ahora bajo un manto protector especial. La respuesta es sí. Para quienes están en iguales condiciones, tienen ahora un manto especial de protección. Braulio, un gran abrazo, hermano. De verdad me conmueve incluso escuchar tu voz
Recuerdo aún la circunstancia compleja, difícil y tremendamente injusta en que fuiste privado de libertad acá en nuestro país, y la alegría que tuvimos todos cuando 3 años después se produce tu libertad, aún al precio de tu salida al exterior. Recibe mi palabra de respeto, mi palabra de solidaridad y mi palabra de agradecimiento. Un gran abrazo, buenas noches. Chugo, quiero aprovechar para agradecerte a ti tu solidaridad, te lo dije antes cuando me llamaste para prepararnos este programa, y recordar que yo me quedé en Venezuela, fui al juicio y terminamos ganando nuestro juicio. Yo salí por el aeropuerto Simón Bolívar con pasaporte expedido por el Estado venezolano porque gané el juicio. Así que no quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecerte a ti y a través tuyo a tantas personas que rezaron por mí y como tú fueron solidarios, y para ti y para todo ello la mayor muestra de cariño desde lo más profundo de mi corazón, por favor. Gracias a ti. Era Braulio Hattar Alonso, abogado y periodista venezolano. Quizás algunos de ustedes no lo conocen. Yo tuve el privilegio de conocer un pueblo llamado un barrio llamado Villarrosa en Margarita, por la mar. Yo conocí ese barrio, estamos en una actividad con un dirigente popular y un dirigente político conocido como Alfredito Díaz. Él fue concejal, fue alcalde, fue gobernador, luchador democrático. Bueno, cuando estábamos allí, Alfredito y yo, de repente hubo un corte de luz y una cosa y un saboteo, y el pueblo entero salió y cada quien cargó con sus sillas y con sus cosas y con sus lámparas, y la asamblea se dio en medio del saboteo perpetrado por el poder. Sin embargo, bueno, ahí estuvimos con la gente de Villarrosa. He hecho este cuento porque tiempo después, concretamente en el año 2016, el señor ya presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el señor de los apellidos Maduro Moros, hizo un recorrido por ese barrio, chico, y el barrio lo sacó, el barrio lo expulsó, la gente del barrio, por cierto que lo trataron con bastante rudeza, tuvo que irse, ¿no? Él con todos sus anillos de seguridad juntos tuvieron que irse corriendo del barrio. El periodista Braulio Hattar, ¿no? Que tenía este sitio, dirigía este sitio llamado Reporte Confidencial, bueno, reportó la información y además publicó los videos. Bueno, ahí empezó el calvario de Braulio Hattar. Lo acusaron de no sé cuántas cosas, lo pusieron preso, pasó, bueno, 3 años en esa situación, pasándolas de Caín, por cierto, ¿no? Lo sacaron de Margarita, lo llevaron al internado judicial de Cumaná, después a otros sitios. Fue realmente duro, y gracias a la acción de la alta comisionado de los derechos humanos para las Naciones Unidas, entonces ejercía esa condición por Michelle Bachelet, bueno, se produjo otra situación allí, y además Braulio, como nos acaba de decir, ganó su juicio. Está en Chile, ¿no? Él es chileno-venezolano, y desde allá nos da esta información valiosísima sobre esta situación tan delicada que está ocurriendo en la nación austral con este venezolano que tiene asilo político, que está en condición de refugiado, y a pesar de eso fue víctima de un extrañísimo secuestro. Cuando son las 9 en punto de la noche, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere. Chugo. Él quiere, pero tenemos que venirnos.